Hola de nuevo y bienvenidos al curso de V-Ray para SketchUp. En esta ocasión os quiero contar el último tipo de iluminación que nos queda por ver, que es la ES Light. Para mí personalmente creo que es sin duda la mejor luz. Tardamos un poquito más en configurarla seguramente, pero los resultados vais a ver que son bastante buenos, son los más aproximados a la realidad, ya que este tipo de luminaria requiere de un archivo tipo IES. Yo he dejado en los links de descarga de esta lección, veréis que hay un conjunto de luces tipo IES. Se trata de unos archivos de este tipo. ¿Veis? Son luces tipo IE, son estos archivitos de aquí. Los podéis conseguir a través de cualquier casa comercial que se dedique a distribuir luminarias, ¿no? Suelen tener disponibles este tipo de archivos de forma gratuita. Yo he dejado una librería con distintas luces tipo IE de casas comerciales. ¿Veis? Hay varias carpetas y simplemente, dentro de cada una de ellas hay distintas luces. Ahora explico cómo se introducen en el programa. Vais a ver que es muy sencillo y el resultado seguramente os haga que empleéis este tipo de iluminación en todos vuestros proyectos. Funciona bastante bien tanto en interior como en exterior. Veréis que el aspecto es muchísimo más realista que el que nos podían proporcionar otro tipo de luces que hemos estado viendo hasta ahora. Para que os hagáis una idea, si vemos aquí esta imagen JPG, que también os dejo en los archivos, este tipo de luces están numeradas. Veis, por ejemplo, la número 7 produce, ¿no?, un bulbo de iluminación de este tipo, la número 7. Es decir, este archivo contiene la información geométrica que os va a permitir generar luminarias un poquito más avanzadas, ¿vale? Algunas tienen, por ejemplo, dobles caídas, como esta de aquí. Algunas llegan al suelo, ¿veis? Algunas sí, otras no, otras son más dispersas, más abiertas, otras se quedan en la parte superior. ¿Veis? Esta de aquí. Hay muchísimos tipos, ¿vale? Dependiendo del tipo de proyecto, quizás queráis unas más difuminadas o más focales. Esta, por ejemplo, de aquí llega hasta el suelo, pero se abre en el punto superior. Entonces son muy sencillas de configurar y es simplemente elegir la tipología que queramos. Por ejemplo, la 18 me gusta esta, ¿no?, que tiene bastante caída, llega hasta el suelo. Sería elegir el número que nos interese y cargar el archivo .is. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ya sabemos hacer, lo que hemos visto en lecciones anteriores, era cómo modificar la intensidad. Por un lado, es base en la cantidad de luz que tengamos, podemos subir, poner un valor alto o bajo según nos interese en la intensidad. Y por otro lado, el color de la luz, ya sabéis que os va a permitir crear ambientes, o más cálidos o más fríos según el tono que elijáis para la luz IES que vamos a emplear. Yo he cogido este pequeño ejemplo, este modelo. Lo primero que haría sería desactivar, si queréis, el environment, ¿vale?, el entorno, para que sea una imagen totalmente nocturna y podamos observar bien cómo funciona este tipo de luces. Simplemente nos vamos a Option, a las opciones de V-Ray, y en el apartado de Environment desactivamos estas dos casillas que vienen por defecto marcadas, las vamos a desactivar, ¿de acuerdo? Si yo hago un renderizado ahora mismo, evidentemente se ve todo negro, no se ve absolutamente nada, y es porque no hay ningún tipo de iluminación en el proyecto. Vamos a introducir iluminación, que en este caso hemos dicho que van a ser de tipo IES. Serían estas de aquí, ¿vale? El último icono. Hago clic y posiciono donde me interese. Fijaros en el grafismo que emplea V-Ray para diferenciar este tipo de luminaria. Es una especie de pirámide, ¿no?, de prisma, que nos está indicando, por un lado, en la base, nos indica que es la dirección desde la que se va a proyectar la luz. Si vemos este ejemplo, la base del cono sería esta parte superior de aquí, y hacia abajo, en esa dirección, es hacia donde se va a proyectar la luz que emita esta pirámide. Entonces, por ejemplo, si quiero bañar, bañar esta pared con esa iluminación, debería girar. Con la herramienta de mover es bastante fácil, girar la luminaria, algo tipo esto, y la luz se va a emitir en esa dirección, esta de aquí, a partir de ese punto. Este tipo de luminarias por defecto vienen con un tamaño muy grande. Si queréis podemos hacer un escalado para que no sean tan incómodas de manejar. Como pasa con muchos de los artefactos que estamos viendo de V-Ray, el tamaño no influye.
¿de acuerdo? El tamaño no va a importar. Entonces simplemente la hacemos un poquito más pequeña para que sea más sencillo su manejo dentro del programa, ¿de acuerdo? Sería algo tipo esto. Esta es una luz de bitrate, es una tipo IES. Eso lo sé, haciendo clic derecho sobre ella, ¿veis? Aparece este último apartado, Bitrate for SketchUp, Edit Light. Ahora vamos a entrar, pero antes de entrar yo voy a usar varias IES en el mismo proyecto. Imaginemos que tenemos aquí, distintos foquitos que iluminan esta pared. Voy a aplicar alguna textura para que se vea un poquito mejor. Archivo, importar, y elegimos aquí alguna textura que tenga descargada ya de otra clase para que se vea un poquito mejor cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar aquí una textura, porque si no va a ser un poquito complicado, ¿vale? De entender con un fondo blanco. Esto tiene mejor pinta. Voy a usar varios puntos de luz o varios focos, ¿no?, en esa dirección, y evidentemente lo que debería hacer es crear algún elemento que simbolice ese pequeño foquito o elemento, ¿no?, que emite luz, que podría ser algo tipo esto, una cajita, ¿no?, de este tipo, que es la que realmente se va a ver en el renderizado. Lo digo porque este artefacto, lo que es el foco en sí, no se ve. Se va a ver una geometría de luz, ¿no?, de este tipo, pero realmente no se va a ver de dónde viene. Entonces el truco sería o bien modelar algún objeto que va a ser el que emita luz, como podría ser este, o bien bajar de la warehouse, ¿no?, de la galería de extensiones, alguna luminaria, algún foquito, y usarlo como elemento que se vea luego a la hora de renderizar, que va a ser el que produzca la sensación de que se emite luz desde algún tipo de dispositivo. Con todo esto yo seleccionaría ambos elementos, la IES Light, que es esta, y el objeto que acabo de crear o importar, y botón derecho crearía un componente. Creo un componente que va a ser el foco, un foco de prueba, crear. ¿Vale? Sería este. Y ahora ya sí, tranquilamente puedo hacer una copia, ¿vale? Una copia múltiple. Aquí hago una copia, dividir, 4. Algo tipo esto. Para que se vea un poquito mejor, vamos a poner a distintas distancias los focos para ver un poco cómo influyen en la superficie, ¿de acuerdo? Ahora ya sí, si edito una, hago doble clic y edito esta y slide, todas ellas van a ser iguales en sus propiedades. Es algo súper cómodo. Si no hubiese hecho previamente un componente, ya sabéis que tendría que ir editando cada uno de estos elementos y es un trabajo un poquito tedioso, ¿no? Llevaría muchísimo tiempo. Lo ideal es que trabajéis siempre con el sistema de componentes. Igual que esta silla de aquí es un componente. Si modifico una, la otra también se va a ver afectada, ¿no? Vamos a pasar a editar la IES Light. Hago doble clic, botón derecho sobre la luminaria, Bitrate for SketchUp, Edit Light. Vamos a ver qué opciones tenemos. Son muy similares a las que estamos viendo continuamente con el resto de luces del programa, ¿no? No hay nada extraño, ¿vale? Es todo bastante conocido. La única opción que aparece nueva es esta de aquí, que dice Option File. O sea, nos pide subir un archivo. ¿Qué archivo? Bueno, pues un archivo tipo IES, el que he mostrado anteriormente, ¿no? Yo si le doy a este iconito, el programa directamente me abre esta ventana donde me dice Open IES Light File, ¿no? Un archivo de tipo IES. ¿Veis? Si os fijáis aquí en la casilla de tipo de archivo, me está solicitando que seleccione un archivo con este formato. Simplemente accedo a una de las carpetas. Vamos a coger, por ejemplo, la carpeta 3, que es la que estaba mostrando de ejemplo. Y veis, ahora mismo solo visualizo los archivos .ies. Vamos a seleccionar, por ejemplo, alguno para que se vea si realmente la geometría es como marca esta hoja de ayuda, ¿no? Esta pequeña leyenda. Vamos a coger la 19, ¿no? Que tiene una geometría así un poquito extraña. Es bastante vertical, tiene aquí una apertura muy amplia, una primera apertura más pequeñita y llega, hasta el suelo. Entonces la número 19 simplemente la seleccionamos y le damos a abrir, ¿vale? Ahora veis, si os fijáis aquí, el tipo de archivo, ya hay una luz cargada que está aquí dentro y va a generar esa geometría tipo 19 con la intensidad que marquemos. En este caso, aquí viene un valor de power, ¿vale? Es un valor que es distinto al que veíamos en otras luces, que siempre era intensidad, y poniendo un valor de 5, de 10, ya cogíamos intensidades bastante grandes y que se podían visualizar. En este caso, al ser power, hay que poner un valor bastante alto, ¿vale? Un valor tipo, por ejemplo, 5000. Vamos a probar primero con un valor de este tipo para ver qué resultado nos da, ¿no?, en el proyecto.
pero no pongáis valores de 5 o 10 tan bajitos porque no vais a apreciar la luz y vais a pensar que hay algún problema con el programa, con el procedimiento, y no, es simplemente que hay que poner un power bastante alto. Por otro lado tenemos la opción de cambiar el color, ¿no? Como veíamos en casi todos los tipos de luces del programa. Vamos a elegir un color un poquito más cálido, un naranja, ¿no? De este tipo, casi amarillento, ok. Y bueno, las demás opciones ya las hemos visto, son cosas del tipo que la luz no proyecte sombras. Si desactivamos aquí, no, yo nunca lo quitaría, evidentemente. Y opciones, bueno, un poco de la calidad que va a tener la luz en cuanto al cálculo de V-Ray, también se podría modificar desde aquí. Y luego, por ejemplo, también el que afecte o no afecte a las reflexiones. Igualmente yo lo dejaría todo marcado, simplemente centraros en cambiar el color, la energía, ¿no? El power. Y por otro lado, seleccionar el archivo .is que tiene la información, este archivo, el 19, tiene la información con el bulbo, con la geometría que va a tener esta luminaria, ¿de acuerdo? Es importante subir ese archivo, si no, no va a funcionar. El primer apartado, Enable, igualmente, esto haría que esté activa o desactiva, ¿no? Es como apagar el interruptor de esta luz, bueno, en este caso de todas estas que son componentes. En este caso lo dejamos activo. Le damos a OK, importante siempre OK, no le deis directamente a cerrar esta ventana, que si no, no se guardan vuestras configuraciones. Le damos a OK y vamos a hacer la primera prueba y vamos a ver qué tal funciona este tipo de luz. Antes de mandar a renderizar, vamos a ampliar un poquito, o bueno, yo en mi caso, en mi proyecto, esto podéis hacer la prueba con vuestros propios proyectos, ya sean interiores o exteriores, que es exactamente lo mismo. Yo voy a ampliar un poquito el muro, en mi caso, para que se vea un poquito mejor cómo baña esta pared este tipo de iluminación, ¿no? Incluso, bueno, vamos a poner algún elemento de por medio y vamos a probar a ver qué tal funciona, ¿no? Voy a poner aquí esta un poquito incluso inclinada, simplemente para que me bañe esta pieza, ¿vale? Algo tipo eso. Bueno, incluso vamos a girar alguna por el suelo. Hacemos una prueba, como que hay un foquito aquí. Estoy trabajando un poquito de forma imprecisa, pero bueno, en este caso no me importa, ¿vale? Simplemente quiero ver cómo funciona el sistema. Muy importante lo que os decía antes, la base de este prisma. Si yo ubico esto aquí y me paso, evidentemente la luz no se va a ver porque está proyectando ahí dentro y no se visualiza. Igual que si lo parto aquí va a producir errores en la geometría. Muy importante que esto, por lo menos esto, lo que es la base, esté fuera, ¿vale? Podría ser algo tipo eso. Ahí no hay ningún problema. Bueno, estamos deseando hacer la prueba. Busco un punto de vista y le damos a renderizar. El programa, bueno, hace ¿veis? En este caso la escena es un poquito oscura. Habría que ajustar la cámara, eso lo veremos en las opciones de cámara cuando entremos en esa lección. Por eso sale todo un poquito oscuro. Pensad que en esta escena actualmente solo están emitiendo luz estas luminarias, estas IES que tengo aquí a 5000, que son estas de aquí, ¿veis? Hacen exactamente ese dibujo, ¿veis el dibujo que hace? Bueno, se observa perfectamente cómo hace esa primera curvita pequeña, una un poquito más grande y luego esta de aquí. Como veíamos en la geometría, en la 19, que es esta, ese dibujo de aquí, es el que se está produciendo en el renderizado. Vamos a probar con unos valores, por ejemplo, de power un poquito más altos. Editar light. Vamos a poner, en vez de 5000, 10.000, ¿vale? Un power de 10.000. Color amarillo si queréis lo vamos a hacer un poquito más intenso. Le damos a OK y OK, ¿vale? Y le vamos a dar nuevamente a renderizar. Ahora para que sea un poquito más fuerte, ¿vale? ¿Veis cómo se entiende la geometría perfectamente? Cómo baña la pared, en este caso la horizontal, que es esta de aquí. Cómo está bañando todo eso de ahí de esa forma. O esta de aquí, ¿veis? Según la distancia, bueno, pues llega de una forma u otra, esta se distancia un poquito más. Esas son luces muchísimo más realistas porque realmente están usando los bulbos de iluminación, ¿no? Esto la gente que entienda de un poquito de luminotecnia le sonarán todas estas cosas y sabrán la importancia de poder emplear este tipo de luces en V-Ray, ¿no? Porque funcionan muy bien. Fijaros en una cosa también que observo que no queda muy bien, y es el hecho de que, claro, aquí como este material no emite ningún tipo de luz,
se ve una fuente, ¿no?, en el renderizado, pero la pieza, la pequeña pieza que en teoría está emitiendo, está apagada. Esto queda bastante extraño. Hay un pequeño truco que yo suelo hacer, o casi todos los usuarios de V-Ray hacemos, es aplicar aquí un material que sea tipo emisivo, ¿de acuerdo? Un material emisivo. Yo voy a aplicar aquí un color cualquiera. No lo hemos visto aún, lo veremos en la lección de materiales cuando creemos materiales emisivos, pero yo voy a hacer una prueba para que veáis que bien funciona, ¿no? Cuando yo aplico aquí un material emisivo, voy a cambiar el nombre al color que he aplicado para que lo veamos. Emisivo es este. Voy a aplicar un material emisivo que es este. Me voy a materiales de V-Ray, al editor. Esto lo veremos en la lección de materiales emisivos en detalle, pero yo lo hago aquí para que veáis cómo quedaría. Creo una capa nueva que sea emisiva, que es esta de aquí, ¿vale? Este material, si hago un preview, en principio emite luz. Voy a poner un poquito más alta la intensidad, el multiplicador, en vez de 1 como viene por defecto, un valor de 20, por ejemplo. Esa es la emisividad de ese material, que es este de aquí. Al ser un componente, como sabéis, ya se ha aplicado a todos los elementos, a todos los puntitos de luz que he puesto en mi proyecto, y voy a renderizar de nuevo a ver qué tal funciona. Fijaos la diferencia, ¿no? Ya se ve como que este elemento emite luz, tiene un material emisivo y va a dar un poquito más de realismo, ¿no? Va a parecer que realmente la iluminación se está partiendo de esta pequeña cajita de luz. Esto sí, bueno, si os parece que se distancia un poco, quizás el bulbo de iluminación del propio objeto, podría mover el cono y aproximar un poquito más aquí a la propia base. No hay problema en que se funda, lo importante es la base de aquí, para que proyecte directamente desde una zona más próxima al elemento de luz. Incluso, bueno, podría hacer un poquito más pequeño, y como siempre, y lo desplazo en la vertical, ahí, ¿vale? Sería algo tipo esto. Vamos a renderizar de nuevo, vamos a hacer otra prueba. Este de aquí lo voy a mover un poquito y hacemos una prueba con la eSlide. ¿Veis? Esos foquitos, como tienen un material emisivo, he conseguido que den la sensación de que realmente están proyectando luz dentro de mi escena, ¿vale? A través de ese material que he aplicado. Y por otro lado, en lo que es el cono, que aparece evidentemente invisible, no se ve, es lo que está emitiendo la eSlide que yo necesite, ¿no? Que yo quiera para mi proyecto, que sería la que eligiese, ¿no? de las tablas estas que os dejo. Simplemente elegir un número y aplicar la eSlide que más os guste. Por ejemplo, vamos a elegir alguna. Voy a cambiar de eSlide. Esta de aquí, que es bastante curiosa, ¿no? Se pega bastante a al propio cono, a la base del cono, y es bastante abierta, la número 9. Vamos a ver qué tal funcionaría la número 9, ¿no?, en el proyecto. Pues simplemente, como esto ya es un componente, entro dentro de una, editar luz, y me voy donde dice File y selecciono, en este caso, la número 9. ¿Vale? Voy a sustituir por la luz tipo 9. Le damos a OK y vamos a renderizar. Vale, esta es una luz más abierta, más difuminada, más bajita. Por eso ilumina de esa forma un poquito también más, quizás más natural, ¿no? Para quien le guste quizás este tipo de bulbo de iluminación, ¿no? Queda bastante bien. Entonces eso, bueno, yo lo dejo ya a criterio de cada uno, que vaya probando. Yo creo que es bastante interesante, son luces bastante sencillas de usar, y el resultado, como veis, es bastante bueno, ¿no?, sobre el proyecto. Vamos a, si queréis hacer alguna prueba más, voy a girar esto aquí en la vertical, lo vamos a poner encima de esta sillita que tengo aquí, a ver qué tal funciona. Vamos a poner varias, esta por aquí, a ver qué tal ilumina a los objetos que tengo aquí. Si la intensidad la queréis un poquito más alta, pues ya hemos visto que simplemente en el apartado de Power subiríamos este valor. Yo actualmente lo tengo en 10.000, vamos a poner 20.000, bastante más alto. Incluso el color, para que se vea que funciona, vamos a poner un color bastante fuerte, ¿no?, bastante vivo, como este fucsia. OK, y le damos a renderizar para que veáis cómo funcionan los colores. O sea que tenéis un montón de posibilidades de diseño, ¿no?, en cuanto a geometría, power, ¿no?, intensidad, incluso el color de la luminaria. ¿De acuerdo? Aquí ya coge esa tonalidad fucsia, todas las lamparitas. Bueno, si alguna la queréis diferente, simplemente sería convertir uno de estos componentes en único. ¿De acuerdo? Yo selecciono y convierto en único, y ahora ya si modifico este podría tener
una luz que fuese distinta, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí otra luz, una verde. Ok, eso solo afecta a este porque lo he convertido en único. Y voy a renderizar de nuevo. Ahora este foquito emite en luz verde, o sea que tenéis mucho juego a la hora de plantear distintas luces. Hombre, no tienen por qué ser colores tan vivos como los que estoy poniendo yo aquí para que se entienda, pero sí podéis fusionar distintos tipos de luz y el programa en ese sentido es bastante realista, o sea que las va a fundir, se va a ver aquí, ¿no?, una componente mezclada entre verde, morado, que da bastante juego. Si os fijáis en una cosa, aquí proyecta luz también abajo, ¿no? Esta de aquí está proyectando verde en la parte inferior. ¿Eso por qué es? Eso bueno, está pasando por el tipo de luz IES que estoy usando, ¿vale? Si os fijáis en el esquema que os dejo, la número 9, esta de aquí, está muy bonita. El problema es que proyecta un poco en la dirección contraria. Algunas de las luces, esta la 2 también le pasa, algunas IES proyectan, ¿veis? Esta también, proyectan en la otra dirección. Cuidado con eso, porque quizás no os interese. Por ejemplo, la 23 no. Eso tenéis que valorar en cada caso lo que queráis conseguir. Aquí la verdad es que se ha quedado un efecto bastante interesante, probando un poco por casualidad, ¿no? Como haciendo una curva, una doble curva aquí, una ola, producida por estas dos IES Lite. Bueno, son luces muy sencillas de usar, simplemente tenéis que tener en cuenta el cargar el archivo .ies y espero que os sirva de utilidad y las uséis en vuestros proyectos, porque evidentemente esto ya es un paso más y el proyecto empieza a verse cada vez mejor, ¿no?, cuando usamos los distintos tipos de iluminación. Bueno, hasta aquí nada más, yo me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de Bitrate para SketchUp.